vez más vigente. Entonces, voy a hablarles, yo creo que, bueno, estamos empezando muy puntuales, pero creo que hay que ser respetuosos con el tiempo de todos. Sí, Les voy a hablar acerca de este tema que se llama Tenemos perdida la batalla contra el deterioro cognitivo. Y bueno, le puse este nombre justamente porque después de tener tantos años dedicada al área de las neurociencias, de la neurocirugía y de ver en el camino tantos pacientes con enfermedades neurodegenerativas, me he cuestionado, y yo creo que muchos médicos hemos hecho esa pregunta: ¿qué se puede hacer para prevenir? Porque sabemos que una vez que está establecido el problema, ya no hay prácticamente nada que hacer, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que ahora me interesa difundir esta información, tratando de buscar disminuir, o yo sé que es una aspiración tal vez un poco fuera de proporción, pero tratando de disminuir la avalancha de casos que se vienen en un futuro, ¿no? Y que sabemos que si no hacemos nada, no se va a poder evitar esta terrible situación que vamos a estar viviendo como pacientes o como familiares de pacientes. Me gustaría comentarles un poquito acerca del cerebro. El cerebro es un órgano, el órgano, no podemos decir que es el más importante, pero sí uno de los órganos más complejos de nuestro cuerpo. Pesa un poquito más de 1,5 kilos, tiene cientos de miles de vasos sanguíneos, tiene muchísimas conexiones entre las células que lo conforman. Se calcula que son más conexiones de las estrellas que existen en la Vía Láctea. Es un órgano básicamente compuesto de grasas y podría estar sufriendo en este momento nuestro cerebro. Entonces, y eso es algo muy delicado porque ni siquiera somos conscientes de que pudiera estar teniendo algún daño. Otros datos importantes de nuestro cerebro es que ayuda a regular las funciones cognitivas, sensoriales, motoras y emocionales. Contiene aproximadamente 86 mil millones de neuronas. Yo no sé si alguien de ustedes puede imaginarse esa cantidad de neuronas, pero es muchísimo, y a su vez todas ellas se conectan entre sí. La corteza representa el 80% de la masa cerebral. La corteza, me refiero a una capa del cerebro que está en la superficie y que es muy delgadita, y a la hora de hacer los cortes anatómicos se ve de una coloración distinta, un poco más gris. De hecho, se le conoce como sustancia gris a lo que se llama corteza, y eso corresponde al 80% de la masa del cerebro. Está plegada, doblada de una manera increíblemente diseñada, digo, por el creador, y hacia el centro se forma la sustancia blanca, que son las vías o los cuerpos de esas neuronas que forman grandes haces que se comunican entre los diferentes lóbulos cerebrales, y hacia abajo a través de la médula espinal y los nervios craneales y los nervios que llegan a las extremidades también. Es una gran trama de vías, así como lo quise ejemplificar en esta imagen, que le queda cortita, pero así es, muchísimos puntos de unión entre las células. Consume el 20% del gasto energético de nuestro cuerpo, o sea, una quinta parte de la energía que produce todo el cuerpo la está consumiendo el cerebro constantemente. Y el desarrollo del cerebro, pues, es un proceso dinámico, es decir, desde el momento de la gestación, de cuando se fecunda un óvulo y un espermatozoide, a partir de ahí empieza a desarrollarse el cerebro, y hay quien dice que termina su desarrollo alrededor de los 25 años, 29 años, algunas publicaciones. Bueno, el cerebro, pues también como el resto del cuerpo envejece, y este envejecimiento lleva consigo la presencia de enfermedades que le llamamos neurodegenerativas. No significa que todas las personas al envejecer tendremos alguna enfermedad neurodegenerativa, pero estas son característicamente de la edad avanzada, o sea, de la etapa de la vejez. El cerebro también tiene otras funciones, como el ser responsable de la inteligencia y de la interpretación de lo que entra a nuestro cuerpo a través de los órganos de los sentidos. Tiene el control del comportamiento, del aprendizaje y desde el inicio de los movimientos corporales, y todo el mantenimiento de los movimientos de cada uno de los músculos de nuestro cuerpo y de los huesos y de los tendones. Todo eso del movimiento lo controla el cerebro. Controla también funciones básicas para el cuerpo,
sin que nosotros seamos conscientes de ellas. Por ejemplo, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la sensibilidad superficial, la profunda, es decir, son muchísimas funciones que no somos conscientes y eso es en parte muy bueno porque imagínense estar teniendo, además de todo lo que hacemos con nuestro cerebro, que controlar a cuántos latidos por minutos tendríamos que mantener nuestro corazón al momento de su una esfera. O sea, ese tipo de cosas no las hacemos y las hace de manera automática todo el sistema nervioso central. Muy importante estos datos que les voy a comentar también porque en base a esto es que se ha mantenido una alza constante en la presencia de las enfermedades neurodegenerativas. Durante las últimas décadas se incrementó la esperanza de vida en el mundo en general. En México es 72.1 años para los hombres y 78.4 años para las mujeres. Esto, las estadísticas en 2023, las del 24 no están actualizadas. Y muy importante, en México depende, la entidad federativa es el estado, la proyección de vida. El estado que más longevos tiene es el estado de Nuevo León y de los menos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco. También, bueno, esto nosotros como país, según la Organización Panamericana de la Salud, México es de los estados de los países de América que menos tasa de sobrevida tiene comparado con los otros países de América Latina. Y esto se atribuye a nuestra gran prevalencia de enfermedades degenerativas como diabetes e hipertensión. También han incrementado con la tasa de vida, con la esperanza de vida, aumentaron las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades inflamatorias, los trastornos neurodegenerativos. Esto supone entonces una gran carga económica, social y problemas para la salud. Otra cosa que influye mucho en este tipo de enfermedades es la muerte celular programada o no, la que no es programada también, el estrés oxidativo y la disfunción del sistema inmunitario, el endocrinológico, como factores implicados pues en este tipo de enfermedades. A mí me gusta esta pregunta y les invito a hacerse la misma pregunta. Antes, nuestros abuelos o bisabuelos, para los que son muy jóvenes, ¿de qué morían? Si les hiciéramos esa pregunta a ellos o a las personas más cercanas a ellos, probablemente nos dirían que de alguna enfermedad infecciosa, como la tuberculosis o la disentería, y no mencionarían para nada estas enfermedades que para ahora nosotros son de lo más común. Yo no conozco una persona que no tenga un familiar directo que padezca al menos alguna de estas enfermedades, como la diabetes mellitus, hipertensión, cardiopatías, cáncer y la demencia. Entonces, tomando en cuenta todo este marco de referencia, podemos decir que tanto el incrementar la esperanza de vida como estas enfermedades que se presentan por la edad avanzada contribuyen de una manera muy directa al incremento en las enfermedades neurodegenerativas. Hablando un poco de qué significa envejecer, bueno, pues el envejecer es cuando se van afectando las funciones cognitivas desde el punto de vista cerebral durante un envejecimiento saludable, se va a disminuir la velocidad del procesamiento de la información. Las personas tienden a volverse lentas para responder, para preguntar, para moverse. Se va perdiendo poco a poco la memoria, principalmente la reciente, la orientación visoespacial y el razonamiento. Eso no significa demencia, eso es un envejecimiento normal. Estos datos son sorprendentes, pero son reales. El envejecimiento del cerebro comienza después de los 45 años y el deterioro gradual de la capacidad cognitiva e intelectual comienza aproximadamente a los 24 años. De ahí la importancia de estudiar y aprender en las mejores etapas en las que nuestro cerebro puede hacerlo, que es antes de los 25 años. Digo, es un deterioro, como dice aquí, gradual y progresivo. No significa que no podamos seguir aprendiendo todo el tiempo. De hecho, hay muchas teorías que hablan de que una persona que se mantiene constantemente activa desde el punto de vista intelectual, muy difícilmente presentará algún tipo de deterioro cognitivo moderado o severo. Entonces, dentro del envejecimiento cerebral, hay que considerar que el deterioro cognitivo es resultado de un aumento en la pérdida de las neuronas,
un trastorno en el equilibrio oxidante y antioxidante de nuestro cerebro, un incremento en el estrés oxidativo y una disminución en el sistema de defensas de nuestro cerebro. Entonces, esas causas son lo que nosotros tendríamos que tender a modificar para tratar de disminuir la presencia de estas enfermedades. Al envejecer el cerebro se alteran las características celulares, vasculares y la estructura misma de él, disminuyendo entonces la función del aprendizaje, la atención y la memoria. Va disminuyendo un 5% por cada década de vida a partir de los 40 años en el peso. Les decía que pesa 1,5 kilos, entonces conforme vamos de los 40, 50, 60, se va disminuyendo el porcentaje de un 5%. Y se acelera esta tasa de pérdida de neuronas o de atrofia a partir de los 70 años. Entonces, ya poniéndonos en contexto, podríamos decir entonces que las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por la degeneración y muerte de neuronas o células del sistema nervioso central, por acumulación anormal de proteínas en el interior de las neuronas. Estas enfermedades son propias de la edad adulta o de la senectud, se pueden asociar o no a deterioro cognitivo mayor y en general no se heredan. Solo alrededor del 1% de las enfermedades neurodegenerativas se heredan. Esto es bueno porque nos deja mucho en las manos como para tratar de modificar hábitos y poder mejorar este panorama que se pinta de pronto tan oscuro, ¿no? Entonces, adelante perdón. En relación rápidamente a los radicales libres y a las especies y a las enfermedades el estrés oxidativo y las enfermedades neurodegenerativas, podríamos decir entonces que los cambios en la estructura y la función del cerebro se deben a que aumenta el estrés oxidativo cerebral y a un desequilibrio entre las especies reactivas de oxígeno y las defensas antioxidantes del cerebro. El aumento del estrés oxidativo da como resultado una lesión de las neuronas y por lo tanto una alteración en la forma en la que ellas se comunican, o esto es conocido como señalización celular. Estos son otros de los factores de riesgo, como la edad avanzada, algunos defectos genéticos, anormalidades en algunas enzimas que ayudan a protegernos del estrés oxidativo, o sea, enzimas antioxidantes, anormalidades en la estructura y la autoinmunidad y la deficiencia de minerales y de algunas vitaminas o el estrés oxidativo. Las vitaminas son antioxidantes, y enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad y los desórdenes vasculares. Cuando existen niveles muy elevados de especies reactivas de oxígeno, o sea, siempre tenemos especies reactivas de oxígeno, es parte de vivir, de respirar, simplemente hasta incluso dormidos estamos produciendo esas especies reactivas de oxígeno. Son como la contaminación, entre comillas, que se produce en nuestras células simplemente para realizar sus funciones básicas. Y existe un mecanismo antioxidante. Cuando hay ese desequilibrio entre lo que oxida y lo que antioxida, se llega a producir la muerte celular y en este caso hablando la muerte neuronal. Estas son las enfermedades neurodegenerativas más comunes. Voy a hablar un poquito de cada una de ellas, pero antes de llegar a mencionar Alzheimer y demencia vascular, quisiera hacer diferencias entre deterioro cognitivo, porque no significa necesariamente demencia o alguna alteración mayor del deterioro cognitivo. Importante recalcar esto, el incremento paralelo entre la diabetes y la obesidad en la última década. Es decir, se ha incrementado de manera simultánea la diabetes y la obesidad en los últimos 10 años y también directamente de la diabetes y de la demencia. Entonces, son enfermedades que van íntimamente relacionadas con la demencia. Y al se triplicó la incidencia de diabetes en las últimas 4 décadas. Por lo tanto, se hace una proyección a un futuro no muy lejano, o sea, 25 años nada más, vamos a empezar a tener 100 millones de personas con Alzheimer. Incluso encontré en la literatura que son 150 millones de personas lo que se espera para el 2050 que tengan Alzheimer. Entonces, muy probablemente uno enfermo y uno
cuidando al enfermo. Eso es algo que a mí me parece alarmante y tenemos que tomar conciencia de eso para tratar de revertirlo y no formar parte de esas estadísticas. Porque si se fijan en lo que les estaba comentando, la obesidad, la diabetes, la hipertensión son factores predisponentes de las enfermedades neurodegenerativas y en México somos el primer lugar en obesidad infantil. Si no revertimos eso, serán los adultos que van a tener estas enfermedades y que van a tener altísimo riesgo de tener una enfermedad neurodegenerativa y bueno, sin hablar de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Y somos el segundo lugar en obesidad del adulto, entonces nuestro panorama no es para nada halagador. ¿Qué podemos hacer o cómo pasó esto? Se sabe que cuando un paciente llega a consulta con la sintomatología que le preocupa al familiar de olvidos, descuidos, conductas inapropiadas, acuden buscando una solución que esperan que se pueda corregir, pero en ese momento tendremos que investigar cuál es la razón. Y la pregunta más frecuente es, ¿por qué le pasó esto a mi papá o a mi mamá? Bueno, lo que se está estudiado es que el colesterol muy bajo, es decir, niveles séricos de colesterol muy bajo, niveles constantemente elevados de glucosa en la sangre, una alimentación rica en carbohidratos, la intolerancia al trigo y la deficiencia de nutrientes es lo que explica que a la larga o de una manera crónica nos esté condicionando este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Tratando de definir entonces, deterioro cognitivo es la disminución de las funciones mentales en distintos dominios conductuales, es decir, puede afectarse la memoria, la orientación, el cálculo, la comprensión, el juicio, el lenguaje, el reconocimiento visual, la conducta y la personalidad. Puede o no corroborarse por pruebas neuropsicológicas, es decir, solo se puede referir clínicamente y eso es suficiente para decir que tiene un deterioro cognitivo, pero también lo podemos corroborar con estas pruebas neuropsicológicas. Puede ser esto debido al envejecimiento o a diferentes factores como la depresión, el déficit auditivo y visual. Una persona que no escucha rápidamente se va a deteriorar de manera cognitiva. También los que están teniendo un déficit visual. Personas que cursan con hipotiroidismo y no saben y no están siendo tratadas van a cursar con un deterioro cognitivo también o los efectos adversos de algún medicamento. Aquí hay que hacer una diferencia porque cuando se debe al efecto adverso de un medicamento, generalmente no se afectan todos los cambios que les mencionaba en los distintos dominios conductuales y neuropsicológicos, sino en uno solo. Entonces, cuando hay una sola afectación, podemos pensar que es un efecto adverso de algún fármaco. Si no, si son varios, hay que pensar en un deterioro cognitivo. A mí me gusta ponerles este ejemplo porque nuestra memoria se comporta como si fuéramos sacos a los cuales desde el momento en que tenemos uso de razón, vamos llenando desde abajo hacia arriba, capita por capita, de recuerdos, memorias aquí. Conforme vamos creciendo e incluso envejeciendo, el saco se va cerrando y va entrando con más dificultad esos recuerdos y se van quedando guardaditos ahí los antiguos. Cuando ya hay una enfermedad neurodegenerativa o un deterioro cognitivo como la enfermedad de Alzheimer, no solo ya se cerró la bolsa por completo, sino que se rompe de arriba y se empiezan a fugar esas memorias que estaban ahí almacenadas. O sea, no se guarda y se va perdiendo desde lo más reciente y hacia abajo, poco a poco, hasta llegar a los últimos recuerdos. Por eso, una enfermedad avanzada tipo Alzheimer o demencia vascular, el paciente básicamente ya no conoce o recuerda nada de lo actual, sino que se la pasa hablando como si las personas que lo están rodeando fueran sus padres, sus abuelos, la gente de su edad más temprana. Entonces, esa es la explicación por la cual se va perdiendo la memoria reciente y solo se conforma o se guarda la memoria a los hechos muy, muy pasados. Bueno, entonces, la diferencia entre deterioro cognitivo y la demencia, pues básicamente depende del grado de afectación y la afectación a la funcionalidad. Porque podemos tener olvidos, que olvidé de apagar la estufa, que de pronto se me perdieron las llaves, no encuentro la cartera. Bueno, eso puede ser motivado por muchas causas y no significa que sea un deterioro cognitivo. Si esto se vuelve repetitivo y ya me está generando
problemas de interacción con las personas, con el trabajo, con la seguridad, ya podríamos estar pensando que está avanzando a algo de moderado a severo. El deterioro cognitivo leve, pues es un deterioro principalmente en memoria y en las pruebas neuropsicológicas no se va a reunir ningún criterio de demencia. Cuando ya estamos hablando de cambios, estos son los cambios, perdón, fisiológicos en un cerebro durante la etapa del envejecimiento. Este es un cerebro, el que tienen a la izquierda, normal, y este es un cerebro que tiene alteraciones ya degenerativas desde el punto de vista del envejecimiento, y vemos de una manera muy marcada unos surcos muy prominentes, muy profundos en la región temporal. Y en esta parte que está señalado aquí que dice memoria inmediata y habla, pues se ve como hueco, como si le hubieran arrancado un pedazo. Vean, del otro lado está bien rellenito y de este lado está como vacío. Estas son las áreas que principalmente se empiezan a afectar con el envejecimiento y el deterioro cognitivo. Y esto se le llama, es el área temporoparietal perdón, el hipocampo, y en el área temporoparietal es donde se procesa la información nueva, la memoria inmediata. Ahí es una disminución de un neurotransmisor que se llama acetilcolina y hace que el aprendizaje se vuelva lento. También los cambios vasculares, es decir, cuando no hay una adecuada irrigación al cerebro, se va a producir disminución como del aporte de oxígeno a estas áreas, lo que condiciona también como que se vaya, perdón por la palabra, pero es como que se vaya secando. Como las nueces cuando no están bien llenas en la cáscara y están como media sequitas, así se va poniendo el cerebro, por la formación de placas de grasa o endurecimiento de las arterias que llevan la sangre al cerebro. En esta imagen de arriba se ve una imagen de resonancia con cambios blancos. Esto que se ve gris es el cerebro, lo que ustedes ven así redondito, pues es la piel de la cabeza, y lo que ven ustedes gris es el tejido cerebral. Lo que ven negro es el líquido, y conforme se va haciendo la persona más mayor, el líquido va aumentando y lo gris va disminuyendo. Estas placas blanquecinas no son normales y se debe aquí al acúmulo de sustancias, a veces proteicas, o por la falta de irrigación, y eso se llama leucariosis. Cuando hay problemas arteriales o diabetes, se produce este daño, ese puntilleo blanquecino. O las placas neuríticas y lesiones neurofibrilares que se llaman placas seniles, que se depositan a los laditos de donde salen las prolongaciones de las neuronas. Esto condiciona, cuando son muchas, la enfermedad de Alzheimer. Este es un resumen de lo mismo. En este lado es el lado patológico, el acúmulo de proteínas y daño vascular, y este es el lado normal, cuando las arterias y las venas tienen una adecuada comunicación, y acá está rota esa comunicación. Y aquí están formándose las placas amiloides que condicionan un daño de las arterias que irrigan al cerebro. Eso de manera muy resumida, pero para no generar tanta confusión. Estos son los factores de riesgo para las enfermedades neurodegenerativas, ya los he mencionado y los quiero recalcar. La edad avanzada, antecedentes heredofamiliares, los traumatismos de cráneo graves en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta, la hipertensión, el colesterol muy elevado, vasculitis, diabetes, depresión, esquizofrenia, psicosis, infecciones como meningitis, meningoencefalitis, etilismo, toxicomanías, delirio, enfermedad vascular cerebral, cardiopatía isquémica, Parkinson. Como ven, muchísimas enfermedades que se pudieran controlar o prevenir son las que influyen directamente en el deterioro cognitivo. Hay algunos artículos que mencionan que hay que estar atentos respecto a los que tuvimos COVID y que tuvimos neurocovid. Algunas de las manifestaciones neurológicas del COVID vamos a ver más adelante de qué manera pudieran relacionarse también con el deterioro cognitivo. El diagnóstico y la evaluación debe ser práctica, sencilla, fácil, y debe interpretarse en el contexto del paciente. Es decir, como muchas cosas se basan en preguntas y respuestas que tiene que dar el paciente, pues debemos considerar de dónde es originario, su nivel socioeconómico, su nivel de educación, porque las pruebas no pueden aplicarse a todos de manera sin distinguir esos factores, porque pudieran salir alteradas, y no es necesariamente que tenga un problema, sino que es una deficiencia en el contexto educativo del paciente.
Se hacen estas pruebas básicamente cuando el paciente es llevado por un familiar porque se sospecha de que hay algún problema con la memoria o que está teniendo alguna conducta extraña. Pero se recomienda que se haga a todos los adultos mayores por lo menos una vez al año, haya o no haya una conducta sospechosa, porque hay datos que se pudieran detectar de una manera muy temprana y esto si se atiende con algunas terapias cognitivo-conductuales se podría frenar muy importantemente el avance de la enfermedad. Cuando hablamos de deterioro cognitivo mayor, esta es una pérdida adquirida de las habilidades cognitivas y emocionales del paciente que son suficientemente severas para que interfieran con su interacción social, ocupacional, familiar o todas. Bueno, esta es una de las pruebas muy sencillas que se pueden hacer en el consultorio, se le llama la prueba del reloj y como su nombre lo indica, se le pide al paciente, se le da la indicación verbal de que nos haga un reloj, que nos lo dibuje lo más claro y preciso posible, que ponga los números en el orden que corresponden y que nos señale una hora. Si el paciente lo logra hacer, bueno, pues es un paciente sano, como en este ejemplo. Puede haber casos en los que el paciente ni siquiera puede hacer el círculo adecuadamente, no puede poner los números como van, no pone las manecillas, no es capaz de poner la hora que le estamos diciendo y dependiendo de los hallazgos podrían sugerirnos riesgo de Alzheimer o riesgo de enfermedad de Parkinson, como estos ejemplos. Este es otro test que se hace, se llama Mini Mental Test, que básicamente consiste en aplicar una serie de preguntas que van a evaluar la orientación, la fijación, el cálculo, la atención, la memoria y el lenguaje y la praxis. La praxis es la manera de aprender. Lo importante de esto es que no tenemos que interrumpir al paciente, no tenemos que ser muy invasivos y sobre todo el paciente va a buscar la ayuda de los familiares y no hay que darle pistas porque debe ser lo más confiable posible, lo más honesta posible. Si estamos buscando ayuda para nuestro familiar, tenemos que pues saber de dónde estamos partiendo para poder empezar a dar el tratamiento adecuado. Entonces, se puede decir que el Mini Mental Test, si tenemos entre 30 y 27, no hay problema, es un paciente que no tiene un deterioro cognitivo, pero si se encuentra entre 24 y 10 puntos, existe un deterioro cognitivo de leve a moderado. Y bueno, pues el test del reloj, ya les había explicado, hay una forma de medirlo también, no nos vamos a meter a tanto detalle, pero se puede cuantificar que por arriba de 15 no hay problema cognitivo. Por abajo de este límite, entonces sí puede haber un problema. Y si encontráramos una prueba de reloj positiva, pues tendremos que pasar al mini mental y a otras pruebas neuropsicológicas que se tienen que practicar. Entonces, ya hablando de patología, no nada más de envejecimiento ni de deterioro cognitivo leve o moderado, hablando del deterioro cognitivo mayor, que es la forma de ahora decirle a las demencias, la causa más común de demencia es la enfermedad de Alzheimer, en el 70% de los casos, y solo entre el 5 y el 15% de estos son hereditarios. Es un trastorno que es progresivo, es degenerativo y afecta a personas adultas, a la familia y a toda la comunidad. Tiene una prevalencia de 5 a 10% en los mayores de 65 años y del 30% en los mayores de 85 años. Fíjense cómo se triplica simplemente en 20 años. En México hay 1.300.000 personas con enfermedad de Alzheimer y se pronostican 3.5 millones para el 2050. Corresponde al 60 a 70% de las demencias diagnosticadas en México a los mayores de 65 años. Y como les decía, pues es una enfermedad que tiene una pérdida inexorable de la función mental. Y es una degeneración del tejido cerebral por acumulación de una proteína que se llama beta-amiloide y una proteína que se llama proteína tau. Y básicamente lo que causa es una pérdida de la memoria reciente, confusión creciente, deterioro de otras funciones cognitivas y problemas para usar y comprender el lenguaje en las actividades más básicas, en lo más cotidiano. Los síntomas van avanzando de manera en que la persona no es capaz, ya cuando está avanzado esto, de valerse por sí misma. Incluso se les olvida comer. Tan grave llega a ser que el paciente no recuerda si comió, no recuerda la sensación de tener hambre,
no recuerda dónde está ni con quién está. No se saben vestir, no se saben lavar los dientes, no se saben peinar, no saben reconocer las partes de la casa donde siempre han vivido. O sea, es algo completamente incapacitante y que hace que la persona dependa al 100% del cuidador. El diagnóstico se va a basar en los síntomas, en la exploración física y en los resultados de las pruebas neuropsicológicas. Además, podemos hacer y debemos hacer estudios de imagen para descartar la presencia de alguna otra lesión que pueda estar acompañando al deterioro cognitivo y que ojalá lo encontráramos algo que pudiera revertir el problema. Por ejemplo, un tumor frontal, un meningioma, podría ser una causa de un deterioro cognitivo que podría ser 100% reversible. Se opera, se recupera y entonces se detiene ese deterioro cognitivo. Existen tratamientos para prolongar, tanto como sea posible, la presencia de la función del paciente. Se puede retrasar la progresión de la enfermedad, pero no se puede curar. No existe una cura todavía para esta enfermedad y tampoco se puede hablar de que sea de buen pronóstico, porque por más cuidado que sea el paciente, se espera que la muerte se produzca en la mayoría de los casos en un término en promedio de 7 años después de que hacemos el diagnóstico. Estas son fotografías de Mireia y Luigi. Mireia es la cuidadora, Luigi es el enfermo y podemos ver Fausto Podavini, es un fotógrafo italiano que se dedica a hacer fotografía de personas con enfermedades degenerativas y en este caso hizo una serie a ellos dos por la enfermedad de Alzheimer. Y a mí me llama muchísimo la atención, me impacta, no solo me llama la atención cómo se ha deteriorado tanto el paciente como el cuidador. Muy importante tomar en cuenta también a los cuidadores. Este es otro tipo de demencia, la segunda causa más común de deterioro cognitivo mayor o demencia es la demencia vascular. Y si recuerdan, les había comentado, bueno, que tenemos muchísimos vasos sanguíneos. Nuestro cerebro es un órgano que tiene un alto consumo energético y eso se debe a la gran irrigación que tiene por la gran demanda de funciones que hace, ¿no? Y bueno, la principal causa de demencia vascular es la enfermedad vascular cerebral, los infartos, embolias o hemorragias cerebrales, y este es mucho más común conforme se va envejeciendo. Arriba de 40 años se incrementa mucho el riesgo de tener un infarto o una enfermedad vascular cerebral. Hay demencia multiinfarto y esta se asocia a enfermedad vascular cerebral. La relación entre la demencia vascular con la diabetes mellitus, la hipertensión, el EBC y la enfermedad cardíaca tiene un riesgo relativo de 1.8 a 3. Es decir, estas enfermedades incrementan de manera muy considerable la posibilidad de tener una demencia vascular. Y también pueden coexistir la demencia vascular y la demencia Alzheimer y no tiene ningún sentido hacer la diferenciación. Básicamente, cuando decimos, bueno, esta es una demencia vascular es porque hemos encontrado que en las arterias que van del cuello hacia el cerebro o en el corazón, algún problema como placas de grasa o ateromas, colesterol muy elevado en la sangre, endurecimiento de las arterias y bueno, podríamos decir que no se ven placas amiloides y podemos hacer la diferencia, pero pues básicamente la sintomatología y el pronóstico son iguales. Bueno, esto ya es más de lo que había comentado, pero simplemente recalcar que controlar estos factores de riesgo pueden ayudar a disminuir el riesgo de padecer la demencia. A mí me parece súper importante mencionar esto porque una vez que un paciente ya tiene la manifestación clínica, estamos 20 años tarde en el diagnóstico. Cuando los familiares llevan a sus papás al abuelito con esta sintomatología, pues sí, se hace el diagnóstico, se inicia el tratamiento, pero el énfasis yo lo tengo siempre con los familiares, porque a ellos es a los que hay que cuidar, porque hay que modificar sus hábitos para tratar de prevenir llegar, cuando tengan la edad del abuelito, pues tener esas manifestaciones de una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, estos son los síntomas principales de la demencia vascular, es la desorientación, la lentitud al razonar, la intranquilidad y la agitación, dificultad para prestar atención y concentrarse, dificultad para organizarse, una marcha inestable, problemas con la memoria, depresión, apatía, incapacidad para controlar la micción, es decir, hay incontinencia urinaria y capacidad
reducida para organizar pensamientos o acciones. Nuestras elecciones de vida tienen una influencia enorme en nuestra salud cerebral. Es súper importante hacer conciencia que todo lo que hacemos y también lo que no van a influir en unos años, desafortunadamente no son pocos, es a muy largo plazo en la salud de nuestro cerebro. Digo desafortunadamente porque como no es algo que vemos de forma inmediata, podemos dejarlo pasar a ser como desidia y no cuidarnos, no hacer los cambios necesarios. Y ya cuando se presenta una alteración en el cerebro, pues ya es demasiado tarde. Y aquí esta diapositiva la pongo simplemente para recordar la importancia de cuidar también a los cuidadores, porque si no los cuidamos vamos a tener no solo uno, sino dos enfermos. Yo me voy a enfocar un poquito a qué podemos hacer cuando una vez tenemos un paciente con diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, pues el tratamiento está enfocado a tratar de revertir o que vaya mucho más lento el avance, la progresión de la enfermedad, pero lo normal es que no hay vuelta atrás. Una vez que se empieza esa bola de nieve, lo más común es que se haga cada vez más grande. El objetivo entonces, cuando se hace el diagnóstico, no es curar y hay que ser muy claros con la familia que va en búsqueda de una respuesta más optimista. No la tenemos y el punto es ser claros, no se va a curar, pero podemos con la ayuda de algunos tratamientos farmacológicos, algunos cambios en los hábitos, en algunos cambios también en el aporte nutricional, haciendo modificaciones en la actividad física y terapia ocupacional, tratar de ir revirtiendo o frenando el avance de la enfermedad. Hay casos contadísimos en los que pudiéramos ver una mejoría, es decir, un retroceso, en lugar de seguir bajando escalones, mantenerse en el mismo escalón o regresar uno o dos escalones. Eso podrían llegar a ser casos anecdóticos, pero la mayoría de la literatura refiere que no hay vuelta atrás. En cuanto a la demencia Alzheimer, básicamente pues hay un montón de medicamentos en investigación constantemente, es una industria que mueve muchísimo dinero, hay mucho interés en investigar esto, pero no se ha conseguido todavía nada, ningún fármaco que funcione como para decir encontramos la cura para esto. Todos se venden con la intención de frenar la enfermedad. De los más comunes que tenemos son estos cuatro: el donepezilo, la ribastigmina, la gelantamina o la memantina. Y podemos combinarlos entre sí. Podemos empezar con memantina, agregamos donepezilo o ribastigmina, dependiendo lo que tolere en cuanto a los efectos adversos, se pueden quitar o combinar. Estos van a mejorar los síntomas y frenan la evolución, pero no van a detener la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad o el tratamiento de estas enfermedades no solo va enfocado a frenar la enfermedad de Alzheimer, sino también a todos los síntomas que la van a acompañar, como la confusión, los cambios en la conducta, el insomnio, que es muy común, la ansiedad. Todos esos se pueden tratar con medicamentos específicos. Por ejemplo, antipsicóticos, antidepresivos, sedantes, neurolépticos, ansiolíticos y medicamentos que actúan sobre la serotonina o benzodiazepinas, pero todos estos también pueden tener efectos en incrementar el deterioro cognitivo, ¿sí? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en la administración de estos fármacos y tratar de utilizarlo lo menos posible. En cuanto a las otras terapias que no son farmacológicas, podríamos decir que tenemos que enfocarnos en encaminar o buscar mejorar las funciones cognitivas y las sociales. Y pueden ser muchas. Se recomienda incluso llevar a los viejitos, a los adultos mayores, que no estén solos en la casa. Muchas veces viven con los hijos o viven solos y literal se la pasan sentados tomando el sol o viendo la televisión o sentados nada más y luego acostados. Mientras menos interactúen con personas, más posibilidad de un deterioro cognitivo. Y si ya lo tiene, de que este deterioro cognitivo sea mucho más rápido. Lo ideal sería estar buscando una comunicación con gente de su edad, con personas sanas, adultos mayores sanos, clubes sociales, clubes deportivos,
estancias diurnas en donde el paciente pueda convivir y realizar alguna de estas actividades intelectuales, manuales o también actividades físicas. Se recomienda la actividad física de manera en todas las publicaciones. De hecho, la que más nivel de evidencia tiene es la que se atribuye a la actividad física y se dice que mejora la función mitocondrial del cerebro y la expresión de este gen que se llama BDNF, que básicamente son fundamentales para mitigar, para disminuir las consecuencias en las enfermedades neurodegenerativas. Se recomienda tanto la actividad física aeróbica como la anaeróbica. En cuanto a lo aeróbico, bueno, pues es obvio que se recomienda porque esto incrementa el gasto cardíaco y de manera secundaria incrementa el flujo sanguíneo hacia el cerebro, favoreciendo su oxigenación. En cuanto al peso, el hacer peso, se sabe que cuando las personas levantan peso, se forman nuevas neuronas aumentando sus conexiones, mejora la memoria y sus funciones cognitivas. Y en pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, ayuda a incrementar esa marcha que es lenta o se llama marcha festinante, una marcha a pasos cortitos, 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 ¿sí? Entonces sí es muy importante hacer ejercicio de fuerza, levantar pesas, el mayor peso que pueda tolerar el paciente, porque a mayor masa muscular y sobre todo de las extremidades inferiores está relacionado directamente, es mejor la calidad de vida durante la vejez. Es decir, si nosotros ahorita vamos al gimnasio y hacemos solo ejercicio aeróbico, nos estamos quedando cortos. Se relaciona mejor calidad de vida siempre y cuando hagamos músculo más grande en las piernas. De abdomen hacia abajo se relaciona más autonomía durante la vejez. Esto también ayuda muchísimo a estimular la síntesis de dopamina y con eso se disminuye también la progresión de la enfermedad. Otro de los hábitos que hay que hacer, así como le damos mucho hincapié a lo cardiovascular y al crecimiento del músculo, es la actividad cerebral. Se deben fomentar hábitos de lectura y esto ya se ha demostrado que también es una estrategia efectiva, especialmente en poblaciones que tienen mucho menos acceso a la educación formal, es decir, niveles socioculturales o socioeconómicos bajos, se tendría que estar fomentando la lectura en libros, no estar viendo memes en un celular, la lectura en libros, alguna revista, algún libro, periódico, pero estar leyendo o haciendo actividades como crucigramas, sopas de letras, sudoku y todo ese tipo de retos que impliquen actividad cerebral. Hay que tomar en cuenta, como les decía, el contexto socioeconómico del paciente. Y otra cosa muy, muy importante es el soporte nutricional. Hay infinidad de artículos, aquí puse solo unos cuantos, pero hay muchísimos para quien le interese, se puede meter a revisar la literatura médica y hay mucha evidencia de que la nutrición sí contribuye de manera favorable a disminuir la progresión de la enfermedad y más que nada los esfuerzos están enfocados en prevenir que nosotros que estamos en una edad todavía no de riesgo de una enfermedad neurodegenerativa, hagamos en este momento los cambios necesarios, tanto de actividad física, intelectual como nutricional, para no llegar a tener las enfermedades crónico-degenerativas y las neurodegenerativas. Entonces, se ha atribuido a los cambios alimenticios del último siglo, como son la dieta alta en grasas y baja en hidratos de carbono, a una dieta alta en hidratos de carbono y baja en grasas, sobre todo cereales, como la causa de muchas de las enfermedades ligadas al cerebro. Por ejemplo, cuando se predispone mucho a una alimentación rica en cereales como el trigo, como hace años se favorecía mucho que comiéramos cereal con leche, por ejemplo, hay muchos que crecieron desayunando y cenando cereal con leche y pan con leche. Bueno, esos tenían una ingesta baja de grasas y de proteínas, pero muy alta en carbohidratos, y ahora se sabe que esas pudieran estar ligadas al daño cerebral o las enfermedades como dolores de cabeza, insomnio, ansiedad, depresión, incluso epilepsia, trastornos psiquiátricos, trastornos por déficit de atención, trastornos del movimiento y un deterioro cognitivo grave. Entonces, muy importante entonces,
cuidar nuestra alimentación y buscar mantener un peso saludable, o más que peso, un índice de masa corporal saludable, este, buscar la manera de mejorar el consumo de sustancias alimenticias que pudieran favorecer una adecuada nutrición y una adecuada antioxidación, evitar efectos adversos como la medicación y los factores secundarios de las enfermedades neurodegenerativas, sociales y sus comorbilidades, evitar también sí, disminuir o evitar o tratar de diagnosticar, no evitar porque no lo podríamos evitar, las alteraciones que pudieran estar causando atrofia de los lóbulos mediales y temporales y trastornos que pudieran tener afectación del gusto y del olfato. Estas alteraciones del gusto y del olfato se dan en la parte de abajo del lóbulo frontal y la parte medial o mesial del lóbulo temporal. Entonces, para eso sí es importante acudir a una consulta neurológica y hacer estudios de imagen tratando de identificar si hubiera ahí algún tipo de lesiones. Importante definir también qué es esto de los nootrópicos. En el video que puso Gaby al inicio de la plática, hablaba de Copaprime y hablaba de nootrópicos. Tal vez para algunos de ustedes la palabra nootrópico sea algo completamente desconocido, y básicamente los nootrópicos son estimulantes de la memoria y potenciadores cognitivos. Pueden ser fármacos, pueden ser medicamentos, pueden ser drogas, pueden ser suplementos, pueden ser nutracéuticos, alimentos funcionales. El punto es que se haya demostrado que esas sustancias tengan la capacidad de elevar ciertas funciones mentales, como la memoria, el aprendizaje, la inteligencia, la creatividad, la motivación y la concentración. A lo largo de la historia y en países del Oriente, como la China y la India, estas sustancias de manera tradicional se incluyen en su alimentación y hay mucha investigación respecto a cuáles son, y actualmente hay algunas compañías enfocadas mucho en ciencia que están investigando sobre esto y ya está siendo más accesible el consumo. Este es un artículo que se los puedo pasar, pero esto es un resumen en donde se habla cómo los antioxidantes ya se ha comprobado pues que obtenidos del reino vegetal, o sea, frutas, verduras, plantas, pueden contribuir de una manera muy importante a disminuir las especies reactivas de oxígeno y por lo tanto la oxidación, favoreciendo la disminución del riesgo de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, esto apoya el hecho de que si los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno condicionan las lesiones del cerebro, pues se favorece disminuir estas si nosotros consumimos una dieta rica en antioxidantes. ¿Dónde están los antioxidantes? Pues los antioxidantes están en estos tipos de alimentos, frutas, verduras, algunas semillas, y esto nos van a ayudar a disminuir la pérdida cognitiva y el envejecimiento del cerebro, porque acuérdense que esos daños oxidantes son lo que ocasionan. Y los radicales libres eh, carcomen a las neuronas, entonces tenemos que buscar alimentarnos, que cada cosa que nos llevemos a la boca sea elegida de manera consciente para mejorar la salud de las células de nuestro cuerpo y bueno, en este caso específicamente hablando de las neuronas. Y pues resulta que sería muy inteligente tratar de estar introduciendo de una manera consciente los antioxidantes en nuestra dieta para tener un envejecimiento saludable. Entonces, se ha demostrado pues que los antioxidantes disminuyen el estrés oxidativo y esto los vamos a encontrar en alimentos como frutas y verduras, fuentes de vitaminas A y C, vitamina E, selenio, como frutos secos y semillas, o las almendras y las nueces del Brasil. También tenemos la manera de utilizar antioxidantes de la más alta calidad y con tecnología Intelligence, que es decir, que ayudan a la autofagia y a la regeneración mitocondrial, como los Essentials, que están formados por Vita O y Cormin, que son vitaminas antioxidantes y minerales, justa la cantidad que se requiere para tener una adecuada nutrición y una muy buena antioxidación. Se recomienda 3 tabletas al día de cada una de ellas. También, importantísimo incluir en nuestra alimentación los grasas saludables, como los ácidos grasos
Poliinsaturados como los omega 3, estos los podemos encontrar en los alimentos como el pescado, el aguacate, las nueces, semillas, y son muy importantes consumirlos en nuestra alimentación. Hay mucha investigación donde se recomienda que una dieta mediterránea es la mejor para reducir las enfermedades neurodegenerativas, incluso las cardiovasculares. Y se sabe ya que la reducción que el comer este tipo de alimentos reduce hasta en un 30% el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, pues la invitación es a que se consuman 2 veces por semana algún tipo de pescado de los grasosos y a que se esté consumiendo de una manera constante 3 cápsulas al día de ácidos grasos omega 3 con doble filtrado que permita que pues estén libres de todos los contaminantes que desafortunadamente tiene el pescado, porque al mar, al estar contaminado, pues produce alimentos contaminados y el omega, el biomega, que es omega 3 de Usana, está completamente garantizado la ausencia de metales pesados en el aceite. No tiene mercurio, no tiene plomo, no tiene ninguna traza de ningún metal pesado, cosa que no se puede garantizar en otras marcas y que a la larga resulta más peligroso tomarlos por el daño que estos causan tanto en el hígado como en el cerebro. Otra cosa importante y que muchas veces no lo tomamos muy en cuenta es la necesidad de tomar probióticos, prebióticos o sustancias simbióticas para que nos ayuden a tener un microbioma sano y de esta manera en el intestino, que ahora ya es conocido como el segundo cerebro, se produzcan los neurotransmisores de mejor calidad posible. Y para hacerlo, pues hay que comer una alimentación rica en fibra, vegetales, de preferencia lo más posible crudos, y también tomar probióticos. Nosotros tenemos probióticos Usana y estos tienen 2 cepas muy antioxidantes, muy antiinflamatorias y van a ayudar a establecer un microbioma muy saludable. Se toma un sobrecito cada tercer día, al menos durante 3 meses. Podemos pausarlo 3 meses, otra vez empezar otros 3 meses. O si por alguna situación se consumió algún antibiótico, se vuelve a empezar el ciclo al terminar la terapia con el antibiótico. Otro antioxidante súper importante es la coenzima Q10. Esta es una coenzima que producimos todos normalmente, pero que alrededor de los 25, 26 años empieza su disminución y a los 40 años ya tenemos la mitad de la coenzima Q10 que normalmente tendríamos que tener. Esta coenzima se ha relacionado muy directamente con el envejecimiento, es decir, la deficiencia de ella se asocia a un envejecimiento celular prematuro. La recomendación es 3 cápsulas al día de coenzima Q10 para que sea más efectivo. Usana lo pone con ácido alfa lipoico y esto se logra que se absorba y se aproveche mucho más que si bien es solo la coenzima Q10. Otro antioxidante muy importante son los flavonoides y los polifenoles. Estos ayudan a quelar o inactivar al hierro y secuestran a los radicales libres y a inhibir estas enzimas que eh, van a ayudar a la oxidación y favorece también la formación de otras enzimas como la catalasa y la superóxido dismutasa, que son antioxidantes. Estos los podemos encontrar en otro tipo de alimentos, en los morados, en las uvas, y estos metabolitos van a ayudar muchísimo con la señalización neuronal que les decía al principio, que es una de las principales causas de las enfermedades neurodegenerativas, cuando se va perdiendo esa sinapsis o esa comunicación entre las neuronas. Usana tiene una tecnología híbrida en un producto que se llama Proflavanol C y esto hace que vaya combinada con la cantidad justa de vitamina C para que tenga un mejor aprovechamiento, lo que hace que se neutralicen los radicales libres y disminuye entonces el estrés oxidativo. Ayuda a la salud de los vasos sanguíneos y les comentaba hace rato que la demencia vascular, su principal causa es la afección de los vasos que llevan sangre al cerebro. Entonces, manteniendo niveles de colesterol normal, la presión sanguínea adecuada, los vasos sanguíneos saludables, podemos ayudar a que haya una adecuada perfusión cerebral y disminuya el riesgo de la demencia vascular. Se recomienda de 2 a 3 tabletas al día de estas pastillas que se llaman Proflavanol C. Este es el Copa Prime, el producto del cual se habló en el videíto que puso Gaby, y básicamente este es un nootrópico. La función de este suplemento, este nutracéutico, es
favorecer la memoria y disminuir de manera directa el riesgo de las enfermedades neurodegenerativas. Está formado por 3 sustancias conocidas mundialmente como nootrópicas, que es el ginseng americano y el bacopa y los extractos de semilla de café. Estas 2 cosas es una tecnología patentada de USANA que se llama Intelligence. Y lo que hace es incrementar naturalmente la producción de esta sustancia química que se llama BDNF, que es el factor neurotrópico derivado del cerebro. Este ayuda a que pueda favorecerse el aprendizaje o la cognición. Importantísimo, ayuda a la adecuada señalización celular y es clave para conservar la memoria y el aprendizaje. Y bueno, básicamente el efecto del café es que tiene un efecto, gracias a los polifenoles, como muy potente antioxidante para las neuronas. Esto va a ayudar a apoyar al pensamiento, a mantener el estado de alerta y a la atención, favoreciendo el aprendizaje y que ese aprendizaje se pueda retener. Por lo tanto, se sabe que apoya la memoria de largo y a la de corto plazo. Bueno, aquí este esquema me gusta mucho ponerlos porque básicamente, simplemente para memoria y aprendizaje, estas son todas las vías de señalización y bioquímicas que se llevan a cabo y donde participan los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, las vitaminas y los minerales. De ahí la gran importancia de que podamos incluir en nuestra alimentación todos los grupos de alimentos y que estén en cantidades suficientes, de forma que podamos darle a todo nuestro cuerpo, y en este caso hablando del cerebro, todos los elementos necesarios para que pueda funcionar perfectamente. Estas son algunas películas que les recomiendo para sensibilizarlos en cuanto al tema de las enfermedades neurodegenerativas, específicamente la demencia. Father, una de las mejores. Siempre Alice, si no las han visto, se las recomiendo y si ya las vieron, vuélvanlas a ver ahora con la intención de hacer conciencia y de tratar de prevenir llegar a tener una enfermedad como estas. Creo que es todo, ¿sí? Terminando a tiempo. La invitación es a que elijamos todos los días un estilo de vida saludable para tratar de llegar a esta edad, así como estos hombres y mujeres plenos, felices, independientes, y no pues el panorama tan triste que nos lleva a una enfermedad neurodegenerativa. La soledad, la tristeza, la dependencia, el desgaste económico, social y familiar.